Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. María del Carmen Puyarán, Odalis Intriago, Odalis, ¿estás por ahí? No. Mayita Intriago, Buenas noches, dicen presente. muchas gracias. Nelly Intriago y Diana Valdivieso. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches, muchas gracias. Listo, pues vamos a retomar las clases donde nos habíamos quedado, pues y vamos a revisar ya las primeras instancias de lo que es la contabilidad. Sí, el día de hoy, pues dentro de la plataforma e-learning, ustedes pueden encontrar material que pueden descargarse que vamos revisando dentro de esta materia, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues el material número 1, que está cargado en la plataforma e-learning, así que para hacer seguimiento pueden ingresar y descargarse, ¿no? Les voy a presentar en este momento. Vamos a revisar lo que es contabilidad general, ¿sí? En la primera instancia sobre lo que es las generalidades y la parte de las conceptualizaciones de lo que es un ente y una empresa, ¿no? Vamos a revisar, pues, qué es la contabilidad. Vamos a ir viendo diferentes conceptos. Un concepto inicial, pues, habla sobre una disciplina que tiene por objeto clasificar, resumir, presentar e interpretar en términos monetarios las transacciones que realiza una entidad, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a revisar lo que es la contabilidad, vamos a encontrar que la contabilidad no es una ciencia, es un arte, es una disciplina, ¿sí? Es una técnica que tiene pues por objeto desarrollar diferentes verbos en infinitivo, ¿no? Como clasificar, resumir, presentar, organizar, interpretar, ¿no? Sí, entre otros términos, ¿sí? Que se desarrollan y que toda esta información que maneja tiene que ser representada en términos monetarios, ¿no? Sí. ¿Y qué se interpreta o qué se desarrolla dentro de estos términos monetarios? Pues las transacciones, ¿sí? Que realiza una entidad, ¿sí? Una entidad, una organización, una empresa en particular, ¿no? Por lo tanto, pues si definimos qué es una entidad, ¿sí? Como concepto dice que es la agrupación tanto de capital, de recursos materiales y de personas diseñada con el fin de alcanzar unos objetivos predeterminados, ¿no? Si nosotros entramos a analizar lo que es una organización, su nombre lo dice, es una organización, ¿sí? Es donde tanto el recurso de capital, los recursos materiales y las personas, ¿sí? Se juntan para desarrollar actividades específicas, actividades económicas que les va a permitir, ¿sí? Cumplir con su objeto social. Nosotros entendemos cada vez que constituimos una organización, cada vez que queremos integrar o queremos aprobar o generar una empresa del Estado ecuatoriano, pues sabemos que lo primero que nos van a pedir pues es una razón social de la entidad y un objeto social. ¿Qué significa este objeto social? Pues es el objetivo para el cual estoy creándole esta compañía, esta empresa, esta entidad, ¿sí? Ese objeto social pues me da un objetivo de cumplimiento. ¿Qué significa? Si yo voy a dedicarme a la venta de productos de primera necesidad, pues mi objeto social es la venta de productos de primera necesidad, ¿no? Puedo ser una persona que va a desarrollar actividades de transporte, ¿sí? Por lo tanto, pues la entidad tendrá su objeto social vinculado al tema de transporte, ¿no? Y así, pues cualquier objeto social económico que vaya a desarrollar la organización, pues ese será su objeto social y su objetivo predeterminado. Por lo tanto, las personas, ¿sí? Con recursos tanto materiales como recursos de capital, se unen o se juntan para desarrollar actividades específicas, ¿sí? Cumplir con objetivos específicos, que es en el ámbito de las organizaciones, ¿sí? Y en el ámbito de desarrollar su objeto social.
para lo que fue creada la empresa, ¿no? ¿Sí? La entidad para lo que fue creada. Entonces, si nosotros desarrollamos estos conceptos, entendemos que será pues la unión de recursos de capital, recursos materiales y de recursos humanos. Hoy en día pues se los entiende y se los conoce como el talento humano, ¿no? ¿Sí? Los recursos de capital pues se los sigue manejando como recursos de capital. Los recursos materiales también los manejamos como recursos materiales. El único cambio y la evolución que ha tenido dentro del ámbito del estudio de la economía es las personas, ¿cierto? A un inicio, pues decíamos que era el trabajo, ¿no? Se decía el trabajo, hablaba de las personas, pues desarrollando actividades. Luego, pues se transformó en los recursos humanos, ¿no? ¿Sí? Los recursos humanos, asimismo, pues dentro de las últimas teorías y de los últimos análisis de lo que es la administración del talento humano, pues hoy en día se dice, pues ya no se habla de un recurso humano, ¿no? No es una posesión de la organización, sino son talentos que poseen las personas al servicio de las organizaciones, ¿no? Nuevas conceptualizaciones que en el ámbito administrativo, pues hoy se manejan, ¿no? Es por eso que tenemos carreras de administración de talento humano. Sí, tenemos dentro de las organizaciones el departamento de talento humano, ¿cierto? Que son las personas que se dedican a gestionar el talento de las personas a la interna de las organizaciones. Entonces, las entidades pues tienen estos recursos, los recursos de capital, estos recursos materiales y el talento humano, ¿cierto? Sí. Y pues la unión de estos, de estas premisas en la entidad pues hacen que se enfoque todos, tanto los recursos de capital, talento humano y los recursos materiales, se enfoquen, ¿sí? Hacia cumplir sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo? Pues el objeto social para el cual la empresa fue creada, ¿cierto? ¿Sí? Si me destino en el ambiente económico a producir bienes, pues ese será mi objeto social. A distribuir bienes y servicios, pues ese será mi objeto social. Si estoy enfocado en el ámbito de la comercialización de cualquier producto, pues ese será mi objeto social. Son actividades económicas que desarrollan las entidades. Y entendemos que una entidad pues debe tener ciertas características, ¿no? ¿Sí? Las características de la entidad pues van por la satisfacción de una necesidad económica o social, ¿cierto? Las entidades no solo persiguen desarrollar actividades o suplir o cumplir con necesidades económicas, sino también en necesidades de ambiente social. Tienen la responsabilidad, ¿sí? Y tienen responsabilidades y derechos, ¿sí? Dentro del Estado, y a eso se lo conoce como personalidad propia, ¿no? Son independientes de los accionistas y de los propietarios que lo han creado. Es un ente autónomo, ¿no? ¿Posee independencia de otras entidades? Sí, puede tener participación de otras entidades o inclusive puede participar en otras entidades, pero tiene su propia independencia. Y se las puede catalogar como personas naturales o personas jurídicas, ¿cierto? Dentro del ámbito de las personas naturales, pues sabemos que cualquier persona con capacidades de generar economía dentro del Ecuador, pues pueden desarrollar pues estas actividades a la interna del Estado, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues yo hago una apertura de un RUC bajo las categorías que el RUC los maneja, ¿sí? Y puedo desarrollar actividades económicas. Al momento de desarrollar actividades económicas, pues soy una entidad como una persona natural que está desarrollando sus actividades de manera independiente. Pero por otro lado también existe la posibilidad de crear entes o entidades, ¿cierto? ¿Sí? Y a esas se las va a conocer como personas jurídicas. El momento de tomar la decisión de formar o de consolidar una entidad, pues entendemos que estamos dando vida legal, ¿sí? A una persona jurídica, ¿cierto? Bajo ese concepto, pues existe dentro de las entidades tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Las personas naturales son cualquier ser humano dentro de cualquier ciudadano, más que ser humano, cualquier ciudadano dentro del Estado, pues puede desarrollar actividades económicas,
se regulariza ante las entidades de control para desarrollar actividades económicas. Y por otro lado, ¿sí?, están las personas jurídicas que ya tiene un amparo de la ley, es una creación de una entidad, de un ente, de una persona, que en este caso es de ámbito jurídico, ¿sí?, que tiene asimismo obligaciones y derechos, y pues tiene todas estas características de la entidad, ¿sí?, que va a ser creada para satisfacer necesidades tanto económicas como sociales, que tiene personalidad propia, independiente de sus accionistas y propietarios, y posee la independencia de cualquier otra entidad, ¿cierto? Entonces, tiene todas estas categorías, por lo tanto, se lo considera como un ente, ¿no? Sí, básicamente, porque es lo que vamos a definir dentro del ámbito contable. Luego vamos a ver que existen diferentes tipos de entidades que se puede crear con amparo de la ley, ¿sí? Dentro de la rama societaria, pues podemos encontrar diferentes entidades que podemos crear, ¿no? La primera de ellas es una compañía o sociedad anónima, ¿no? Dice que las compañías o sociedades anónimas, los socios son responsables de hasta por el monto de sus aportes, ¿no? El capital está representado en acciones y se cancela como mínimo el 20% del capital suscrito, ¿sí? Tributan o tienen obligaciones de ámbito tributario sobre la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Tienen pues carácter mercantil, a excepción de las que se dedican a actividades pecuarias y agrícolas, ¿sí? De ahí todas tienen actividades de carácter mercantil. Y las obligaciones de la empresa están garantizadas por el capital de sus acciones, ¿no? ¿Sí? Por el capital que poseen las acciones. A estas se los conoce como sociedades anónimas o compañías anónimas, ¿no? Cuando creo una compañía, pues sé que se va a tener una razón social, y esta razón social va a estar acompañada de sociedad anónima o de compañía anónima, ¿no? Que tienen la misma similitud, bajo el mismo concepto legal de creación. Otro tipo de entidades que se puede crear, pues son las sociedades de responsabilidad limitada. Se las conoce también como sociedades o compañías de responsabilidad limitada, compañías limitadas, ¿no? Acá pues habla que la responsabilidad de los socios queda limitada por el monto de sus respectivos aportes. Por eso es que se los conoce como socios o como aportantes dentro de la compañía limitada, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, no es tan amplia en su ámbito jurídico como lo es la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima me da una apertura para desarrollar diferentes actividades, ¿sí? Inclusive las actividades bursátiles o de mercado de valores, ¿no? Por lo tanto, estas entidades de sociedad de responsabilidad limitada tienen una limitación, tienen ciertas limitaciones, ¿no? Habla que su capital está representado por cuotas de participación y se debe cancelar como mínimo el 50% del capital suscrito, ¿no? Y asimismo, pues tributan sobre la ley de régimen tributario interno, que maneja legalidad tributaria dentro del Ecuador, ¿no? Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada o compañías limitadas. Por otro lado, tenemos asimismo las sociedades de personas. Asimismo, pues las empresas pueden unirse y desarrollar pues actividades bajo un criterio legal, ¿sí?, conocidas como sociedades de personas. Estas sociedades de personas pues pueden dividirse en dos. La primera pues es el nombre colectivo, y la segunda es una comandita simple, ¿sí? La primera, el nombre colectivo, dice que en el caso de la sociedad de nombre colectivo, los socios son solidariamente responsables con todos los bienes particulares. ¿Qué significa? Dos personas o dos o más personas se unen, no crean una entidad, ¿sí?, sino pues básicamente lo que hacen es unirse para desarrollar actividades en común, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades en común? Pues este tipo de figuras es exigido en el desempeño de algunas profesiones, ¿cierto? Ejemplo, las firmas auditoras, los arquitectos, ¿sí? Se crean bajo este esquema de nombres colectivos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de las que nacieron bajo ese criterio, por ejemplo, empresas grandes acá en el Ecuador como Uribe Schwarzkopf, por ejemplo, ¿sí? Son dos personas que se unieron, el señor Uribe y el señor Schwarzkopf se unieron para
generar pues actividades de construcción, de ingeniería civil, ¿sí? Eran dos profesionales y se desarrollaron bajo ese criterio, ¿sí? Y con el pasar de los tiempos pues desarrollaron y cambiaron, ¿sí? Cambiaron el criterio y el ámbito social de la entidad y se volvieron compañías anónimas o compañías limitadas, pues eso es una transformación de empresas. Pero las entidades también pueden nacer como entidades de nombre colectivo, ¿sí? Normalmente eso sucede cuando hay profesionales, las firmas de auditoría, pues ahí vemos que tenemos pues qué sé yo, a Cadena y Aguirre asociados, ¿sí? Una compañía auditora que pues, se dedica pues, a desarrollar estudios de auditoría dentro de las organizaciones. Son profesionales que se dedican a la rama de la auditoría, ¿no? De esto hay varios ejemplos. A eso se refiere un nombre colectivo, la unión de profesionales para desarrollar actividades en común, ¿sí? Por otro lado, pues existen también las sociedades en comandita, ¿no? Estas sociedades, pues existe que en este caso, en el caso de las comanditas, existe el socio comanditante, ¿sí? Este socio comanditante que es el administrador y el socio comanditario, ¿sí? En este caso dice el socio comanditante pues tiene la responsabilidad ilimitada y el socio comanditario es el responsable de hasta por el monto suscrito, ¿sí? Empezamos con el socio comanditante, pues el administrador es al que le contratan o se asocia, hacen una asociación de personas, ¿sí? Entre dos o más participantes. Si son entre dos, podemos poner la figura muy clara, ¿sí? El que pone los recursos, el que pone el dinero, el que pone el capital, ¿sí? A él se lo conoce como el socio comanditante, ¿cierto? El ha aportado una cierta cantidad de recursos, van a ser materiales, de capital, ¿sí? Y los pone a disposición de la sociedad comanditante, ¿sí? Y el socio comanditante administrador, pues es el que toma esos recursos, ¿sí? En este caso, pues el que toma los recursos y desarrolla las actividades empresariales, ¿sí? Por lo tanto, pues la diferencia es en que el comanditante es el que administra los recursos y el comanditario es el que pone los recursos, ¿sí? Es el poseedor de los recursos, es el inversionista de esta entidad, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues, está amparada por la ley, ¿sí? Son sociedades de hecho que no tienen que tienen que ser regularizadas por personería jurídica, ¿no? Asimismo, pues en este caso en particular, tanto en el caso de nombre colectivo como el nombre comanditante, ¿sí? Los dos están bajo la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Pero cada uno de los socios tributan por separado, ¿cierto? ¿Sí? La sociedad no presenta declaraciones en conjunto, sino básicamente, ¿sí? En el caso del nombre colectivo, la persona A y la persona B presentan sus declaraciones de impuesto a la renta y sus impuestos por separado, ¿ok? Esa es la diferencia que tiene la entidad, ¿no? Entonces, un poco como para ir recapitulando, pues hemos visto un concepto inicial de lo que es de lo que es la contabilidad, ¿sí? Entendiendo que es una disciplina, ¿sí? Que se encarga de organizar, de analizar, de resumir, ¿sí? Información de ámbito financiero, ¿no? ¿Sí? Información de ámbito financiero, ¿sí? Y que se lo presenta en términos, en términos monetarios, ¿no? Y que esta presentación pues sirve justamente para la toma de decisiones. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la primera parte de lo que vamos a revisar, que son las entidades. También vimos pues el concepto de entidad pues, como una asociación de personas, ¿sí? Que poseen capital, que poseen recursos naturales y que tienen objetivos en común. Y que esos objetivos en común pues se los conoce como objetos sociales dentro de la economía, ¿no? Porque están destinados a desarrollar actividades para la generación de sus ingresos, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de objetos sociales que están enfocados en la educación, en el comercio de productos, en la generación de servicios, ¿sí? En cualquier ámbito, ¿sí? En la manufactura. Tenemos diferentes tipos de ámbitos a los cuales se va a analizar el objeto social que se lo crean. Y estas entidades, pues vimos que tienen
¿sí? Una tipología, diferentes tipos. Pues unas son sociedades que son regularizadas por la Superintendencia de Compañías, como las sociedades anónimas y las compañías limitadas. Y por otro lado, pues tenemos sociedades de hecho, que son las sociedades de las personas, que no están regularizadas por la super de compañías, pero se pueden asociar. Y se les conoce como de nombre colectivo y comanditas simples, ¿no? Significaba el nombre colectivo que dos personas se asocian para desarrollar actividades profesionales. Ejemplo, decíamos, los auditores, los arquitectos, los consultores, ¿sí? ¿Sí? Los médicos se asocian entre personas en nombres colectivos y desarrollan sus actividades profesionales. Y las comanditas, pues son en cambio, pues la unión de dos personas, dos o más personas, ¿sí? Donde unos van a ser los socios comanditantes y los otros van a ser los socios comanditarios. El comanditante, pues es el administrador, el que acoge los recursos y los administra y los gestiona, ¿sí? Desarrolla las actividades empresariales. Y el comanditario, pues es en cambio el inversionista, el que tiene los recursos y encarga a un comanditante para que ejecute las actividades, ¿sí? De inversión, de desarrollo empresarial. ¿Estamos? ¿Sí? Esos son los tipos de entidades que los acabamos de ver. Luego de eso, pues vamos a ver la siguiente parte. Tenemos asimismo dentro de la plataforma, pues un material que está disponible, de que asimismo lo pueden descargar y lo vamos a ir revisando, ¿no? Que vamos a entrar ya un poquito en la parte de ambiente contable, ¿sí? De ambiente contable y quiero pues ir revisando ya ciertos conceptos que son muy importantes dentro de este ámbito, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay un material donde vamos a ir revisando dentro de este material. Pues lo primero que vamos a revisar pues será la unidad número 1, donde hablamos de la contabilidad. Vamos a ver definiciones, finalidad, importancia, ¿sí? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a ver los usuarios de la información contable, los registros de operaciones contables, lo que es la cuenta contable, el principio de partida doble, los principales principios que maneja la contabilidad y que son generalmente aceptados. Por eso son los PCGA, ¿ok? Vamos a entrar a la instancia de conceptualizar, ¿sí? Entendemos que la contabilidad pues, tiene diferentes ámbitos de conceptualizaciones, por ámbitos técnicos y otros por ámbitos, pues justamente del desarrollo de lo que es la contabilidad, ¿no? Y dice que la contabilidad, pues es una técnica auxiliar de la economía, cuya finalidad, pues es apoyar los procesos de la administración de una empresa de manera que aporte eficiencia. Dice que la contabilidad pues entrega información, ¿sí? Que sirve a los ejecutivos para orientarles a tomar decisiones con respecto al futuro de la organización. Entonces la contabilidad es una técnica que es auxiliar de la economía, coge mucho la economía y apoya la administración de las empresas, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, esta le va a entregar información muy relevante, ¿sí? Hacia los ejecutivos, los directivos de las empresas para que ellos puedan tomar decisiones, ¿sí? ¿Y qué decisiones toman? Pues para velar por el futuro, ¿sí? Para velar por el futuro de la organización. Primer concepto muy técnico, ¿no? El siguiente concepto, pues me dice que la contabilidad es el arte, ¿sí? De registrar, de clasificar, de sintetizar en forma significativa, expresando en dinero los actos y operaciones que tenga, aunque sea parcialmente, características financieras y de interpretar sus resultados. Bajo el mismo criterio de lo que es del concepto de la contabilidad muy técnico, me dice que la contabilidad es un arte, ¿no? No es una ciencia, ¿sí? Al ser un arte, pues tiene diferentes técnicas, diferentes sistemas, metodologías de desarrollo. Y que esto me permite, pues, registrar, clasificar, sintetizar toda la información, ¿sí? En términos monetarios. Es lo que queremos ver, ¿sí? La información, todos los movimientos que desarrolla la empresa, ¿sí? Trasladados a términos monetarios, ¿sí? Unos tendrán características financieras, movimiento de recursos, digo, muevo el dinero, muevo bienes y valores, tienen características monetarias financieras a simple vista. Y otras que no tienen, posiblemente no son de características, ¿sí? Financieras visibles. Hay muchos intangibles, ¿sí? Tenemos pues registros de ámbito de patentes, de franquicias,
derechos de llave que tiene la organización y que pues no lo vemos de ámbito físico y de ámbito financiero, pero hay que reconocer valor. A todo eso se encarga la contabilidad, pues justamente darle un valor, de poder determinar su criterio de valoración monetaria, ¿sí? Y me va a entregar información financiera. ¿Sí? ¿De qué hablamos sobre información financiera? Pues sobre unos resultados que arroja la contabilidad al término de su ejercicio final. ¿Sí? Esos resultados que van a ser interpretados son los estados financieros, ¿no? ¿Sí? La contabilidad desarrolla todos estos procesos, ¿sí? Para obtener estados financieros. Estos estados financieros le sirven a los accionistas, a los ejecutivos, a los directores, les da la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? De encaminar a la organización en su futuro, ¿sí? Quiero verle vendiendo más, quiero generar más ingresos, quiero generar menos costos, menos gastos, quiero tener más utilidades. Pues los ejecutivos toman decisiones bajo este criterio, ¿no? De ver la información contable financiera. ¿Estamos? ¿Sí? Conceptos básicos, conceptos que la contabilidad pues me permite entender que con esto, pues con esta información contable financiera, vamos a tomar decisiones. Vamos a poder interpretar los resultados y tomar decisiones sobre los estados financieros que presenta la contabilidad, que son los resultados que presenta, ¿ok? Un poco para irnos enfocando ya en ambiente contable, ¿sí? Entendemos que la contabilidad pues tiene diferentes funciones, ¿sí? Tiene algunas funciones que le permite pues a los ejecutivos pues entender y conocer información al momento que interpreto, pues me permite tener información histórica, ¿sí? Me permite tener información estadística, ¿sí? Me permite tener información estadística, me permite tener información económica, me permite conocer información financiera, me permite conocer información fiscal e información legal. Por lo tanto, las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, económicas, financieras, fiscales y legales. ¿Sí? Esas son las funciones que tiene la contabilidad. En el ámbito de las funciones históricas, pues se manifiesta por el registro cronológico de los hechos económicos que van apareciendo en la vida de la empresa. Nosotros sabemos que cada día la organización desarrolla movimientos, ¿sí? Desarrolla transacciones, ¿sí? Y el ámbito cronológico, eso quiere decir que el ámbito de irle controlando día a día a la empresa, hace que yo tenga registros y tenga información contable financiera. Por lo tanto, yo puedo tener una historia de la contabilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo información del año 2010, del 2011, del 2012, 13, 14, hasta el año 2024, ¿cierto? Tengo una secuencia de información, ¿sí? Que me va a permitir generar un conocimiento histórico de cómo le ha ido a la empresa durante los últimos años, ¿sí? Dice, por ejemplo, pues la anotación por orden de fechas de todos los cobros y pagos que se van realizando. ¿Qué significa? Que si yo necesito del ámbito contable que me entregue el detalle de lo que ha ido recuperando de cobros durante N cantidad de tiempo, pues la contabilidad me va a entregar. Yo le pido, entrégame las recuperaciones de recursos del 1 de enero al 31 de agosto, ¿sí? La contabilidad me va a entregar toda esa historia de información. Le pido pagos, le pido registros de compras, le pido registros de inventarios, le pido registro de movimientos del efectivo, le pido movimientos de los ingresos, de los costos, los gastos. La contabilidad debe tener la capacidad de entregarme esa historia, ¿sí? Es la primera función. La siguiente función es un ámbito estadístico, ¿cierto? ¿Sí? Dice que es el reflejo de los hechos económicos en cantidad que dan pues una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa, ¿sí? Que significa que si yo tengo historia, ¿sí? Tengo números, tengo cifras de la historia, a nivel estadístico me va a permitir
hacer análisis, ¿cierto? ¿Sí? Tengo el año 1, el año 2, ¿sí? Quiero saber sus variaciones, quiero saber los pesos en proporciones relativas, ¿sí? Me permite hacer todo tipo de análisis estadístico con la información que yo he ido creando por el ámbito histórico, ¿sí? Y dice, pues de ahí como ejemplo, en el ámbito estadístico, dice ver el crecimiento de la empresa durante los 5 últimos años, ¿no? Tomo los ingresos de la empresa y digo, pues los 5 últimos años de ventas, ¿sí? He crecido, he vendido $10,000, luego vendí $100,000, luego vendí 1,000,000, estoy en 10 millones, entonces hay un crecimiento de la empresa, ¿sí? O viceversa, comencé a vender 10 millones y luego comencé a vender 7, 5, 4, 3 millones y entonces tuve una tendencia de decrecimiento. Análisis estadístico de las cifras y los números que presenta la contabilidad. Por otro lado, tenemos la información o la función económica, ¿sí? Relacionada. Recordemos que la contabilidad se apoya en la economía, ¿sí? Y forma parte de las funciones, la economía dentro de los procesos, ¿no? Y dice que estudia el proceso que sigue para la obtención de productos, ¿no? Ya sea de bienes y servicios. Y garantiza que haya un efecto de una ecuación, ¿sí? Una ecuación que se maneja a nivel económico, ¿no? Que es la ecuación del costo-beneficio, donde me dice que si yo genero algo que me cuesta, el beneficio que espero recibir por ese costo que he generado sea superior. Entonces, la ecuación de costo-beneficio pues, está enfocado en que yo voy a generar costos para producir bienes o servicios, pero el rendimiento o el retorno que me va a generar ese bien o servicio va a ser superior a lo que me ha costado para producirlo, ¿ok? Entonces, dentro del ámbito económico, pues se basa justamente en este criterio. Dentro del ámbito financiero, pues entendemos que toda la información tiene que ser proporcionada en ámbito de información financiera. ¿Por qué? Porque analiza la obtención de los diferentes recursos que puede tener la organización. Apoyado mucho con el tema de la economía, recordemos que las finanzas es una ciencia, ¿sí? Una ciencia de una rama de la economía, ¿sí? Que estudia pues la generación, el manejo de todos los recursos que tienen los estados, ¿cierto? Yo puedo tener recursos de capital, puedo tener recursos materiales, puedo poseer talento humano, puedo poseer conocimiento, puedo poseer tecnología, que son los 5 factores, ¿sí? De la economía que se los conoce como recursos que pueden ser, ¿sí? Que pueden ser intercambiados, ¿sí? O pueden ser transados dentro del ámbito económico, a excepción del talento humano, ¿sí? Que el talento humano, pues por índole legal, pues lo que hace es, ¿sí? Generar, pues, ambientes de contrataciones y desvinculaciones, ¿cierto? Sí, básicamente por ese concepto de transacción, sí, en el ámbito de los recursos de capital, sí, en el ámbito del talento, perdón, en el ámbito de los recursos materiales, en el ámbito del conocimiento y la tecnología son transables, ¿no? Sus 4 elementos de la producción, pues, o factores de la producción son transables y el talento humano, pues sabemos que existe una modalidad de contratación y de desvinculación de cualquier tipo de proyecto o de organización, ¿ok? Por lo tanto, pues dentro de la obtención de esos recursos, pues para hacer frente a los diferentes compromisos que puede hacerse la entidad o la empresa en cuestión, ¿sí? El ejemplo dice ver cómo el dinero con qué dinero cuenta la empresa, conocer el plazo de los cobros a los clientes y los compromisos de pago a los acreedores, ¿no? Entonces, a partir del ámbito financiero, puedo yo observar esa información financiera y conocer diferentes aspectos. Cuándo paga la empresa, con cuánto dinero cuenta, ¿sí? Está o no está recuperando sus recursos, ¿sí? Cómo está pagando a sus proveedores, una serie de aristas que puedo ver desde el ámbito financiero. Desde el aspecto fiscal, las funciones fiscales, dice saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocer todos los impuestos existentes, ¿sí? Sabemos que dentro de los estados, pues existen diferentes tipos de legalidades, ¿sí? Una de las tantas legalidades es la legalidad tributaria, ¿cierto?
¿sí? Esta legalidad tributaria pues habla sobre la administración y el manejo de de la parte fiscal, ¿no? Sí, de todas las disposiciones fiscales que tiene o que le afectan a la organización y tiene que trabajar con ellos. Un ejemplo de esto, pues, es el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, impuestos únicos, ¿sí? Las contribuciones que desarrollan las empresas. Entonces, hay un ámbito de contribuciones de legalidad tributaria que tiene que ser observado por parte de las organizaciones y forma parte de las funciones de la contabilidad. Y por último, pues como función no menos importante, el ámbito de la legalidad. Cualquier otro tipo de legalidad que no sea tributaria, ¿sí? Dentro de esto, pues sabemos que las organizaciones se manejan bajo diferentes tipos de leyes y de ámbitos de códigos, ¿no? Código de comercio, código laboral, ¿sí? La ley laboral también, ¿sí? Leyes pues que pueden afectar a la organización en el ámbito contable y que tenga que ser moldeada según estas leyes, ¿sí? Pues ahí tenemos la salud, el ámbito el ámbito de la seguridad social, ¿sí? Que son diferentes leyes que atañen a las empresas y que tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque hay un criterio legal que hay que cumplir, una función legal que hay que cumplir, pues, en el ámbito de la contabilidad. Por lo tanto, ya sabemos que la contabilidad tiene funciones histórica, estadística, económica, financiera, fiscal y legal. ¿Ok? ¿Sí? Con eso pues tenemos las diferentes funciones. La contabilidad, ¿sí? Tiene objetivos, ¿sí? Tiene objetivos trazados, conceptualizaciones, tiene funciones y tiene objetivos. ¿Para qué se crea la contabilidad? Pues la contabilidad tiene el objetivo de proporcionar una imagen numérica de la que en realidad sucede en la vida de la actividad de la empresa, ¿no? Conocer el patrimonio y sus modificaciones es un objetivo de la contabilidad, ¿no? Otro objetivo de la contabilidad es proporcionar una base en cifras para orientar a las actuaciones de la gerencia a tomar decisiones, ¿cierto? Es otro de los objetivos que tiene. Y por último, pues tiene el objetivo de proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa. Sabemos que las organizaciones, que las entidades tienen recursos, ya lo habíamos conceptualizado en la parte de entidad, decíamos que teníamos recursos de capital, recursos materiales, el manejo del talento humano, ¿sí? Y la correcta gestión, el correcto uso de esos recursos proporciona información contable, ¿sí? Y esa información contable pues se va a entregar en los diferentes resultados de la contabilidad y eso me va a permitir, a la alta gerencia poder tomar decisiones, ¿sí? En el futuro sobre el futuro de la contabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos tres objetivos. Proporcionar una imagen numérica, ¿sí? Proporcionar una base en cifras, ¿sí? Para la actuación de la toma de decisiones y proporcionar una justificación del correcto uso de los recursos. ¿Ok? Objetivos básicos de la contabilidad. Al ser la contabilidad, pues una técnica, una ciencia, pues se lo mira a la contabilidad como un sistema, ¿cierto? Este sistema, pues básicamente tiene un criterio específico, como cualquier otro sistema, donde se desarrollan diferentes tipos de procesos. La sumatoria de procesos me da un sistema. Y la contabilidad no tiene excepción, ¿no? ¿Sí? Es un sistema, ¿sí? Se conoce como sistemas contables, y este sistema tiene tres procesos en particular. El primer proceso es la corriente de entrada, donde es la recopilación de todos los documentos, comerciales, sean facturas, boletos, notas de venta, notas de crédito, notas de depósitos, cheques, letras, comprobantes de ingresos, todo documento comercial que exprese que ha habido una transacción, un movimiento de transacción. A eso se lo conoce como corriente de entrada. El segundo proceso, pues una vez que ya tengo toda esa información clasificada, pues voy a procesarla.
¿sí? Y dentro de ese proceso contable, pues hay un análisis, clasificación de todas las operaciones realizadas, ¿sí? Y genero los diferentes tipos de registros. ¿Qué tipo de registro realizo? El libro diario, el libro mayor y el balance de comprobación, que son los primeros pasos del proceso contable previo a la obtención de la corriente de salida como último proceso, que esa corriente de salida será la elaboración y la entrega de los estados financieros. ¿Qué estados financieros tenemos dentro de la contabilidad? El primero, pues, es el estado de situación financiera o balance general. El segundo, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. El tercero, el estado de variación de patrimonio, ¿sí? O estado de cambio de patrimonio. Y el cuarto, pues, el estado de flujo de efectivo. 4 estados financieros que en la contabilidad se presenta. ¿Después de qué? De realizar, pues, el sistema contable, que parte desde su corriente de entrada, su proceso contable y su corriente de salida, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus diferentes actividades que se realizan y que la sumatoria de esas actividades genera un proceso en particular. Una vez que tenemos la corriente de salida, pues tenemos estados financieros listos para que sean revisados, ¿no? Y para la revisión, pues tenemos dos tipos de usuarios. El primer usuario son los usuarios del sector interno y el segundo usuario son los usuarios del sector externo. ¿Quiénes son los usuarios del sector interno? Pues dice que son los trabajadores de la empresa a todo tipo de nivel, ¿no? Nivel de gestión, operativo, con el propósito de proyectar el desarrollo de la organización. Necesitan también los directivos, los sindicatos, necesitan de la información contable para tomar decisiones sobre los aspectos que atañen a su responsabilidad. Y por otro lado tenemos los usuarios del sector externo, ¿sí? Que estos usuarios del sector externo pues ya son todas las entidades, ¿sí? Que están alrededor de la empresa, ¿sí? Y que también tienen necesidad de revisar la información contable financiera. Ahí tenemos al Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Los acreedores, los accionistas, las entidades financieras, ¿sí? Son usuarios del sector externo, ¿sí? Que requieren de la información contable para sí mismo tomar decisión. El Servicio de Rentas Internas pues necesita la información contable financiera para poder calcular los impuestos que tiene que pagar, ¿sí? En la Superintendencia de Compañías pues quiere saber la información para garantizar que están cumpliendo normas internacionales de información financiera. Los acreedores, ¿por qué? Porque quieren saber si pueden generar créditos a la compañía, ¿sí? Analizando su información financiera. Los accionistas para saber si siguen invirtiendo, si sus inversiones están rindiendo. ¿Ok? Las entidades financieras también, ¿por qué? Porque ellos nos generan líneas de crédito. ¿Y cómo nos generan líneas de crédito? A través de la lectura de los estados financieros, lectura e interpretación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hemos visto el día de hoy conceptos contables, conceptos de la entidad, hemos visto el concepto y las funciones de la contabilidad, hemos visto el objetivo, ¿sí? El objetivo para lo que es creada la contabilidad y hemos entendido que la contabilidad es un sistema, ¿cierto? Que este sistema pues tiene una corriente de entrada, un proceso contable y una corriente de salida. Y que estos procesos me dan un sistema globalizado que se lo conoce como el sistema de la contabilidad, ¿sí? Una vez que termino este sistema y me entregan los estados financieros, ¿sí? Entrego la información a los diferentes usuarios, tanto internos como externos. Internos, pues todos los, los empleados de la organización que pueden tomar decisiones de la información contable financiera y los usuarios del sector externo, los que requieren conocer de nuestra información para cualquier tipo de acción a favor o en contra de la compañía. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, hemos visto hasta ahí, para no meternos en ámbitos adicionales, pues quiero dejar el ámbito de los conceptos de la contabilidad hasta esa instancia, por favor. ¿Sí? El día de hoy, dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma, alguien ingresó. ¿Quién más ingresó? Odalis, si estás por ahí, que no te tengo puesto. ¿Estás por ahí, Odalis?
Sí, le dicen buenas noches, dígame. Lo que pasa es que Buenas, si yo no le contesto en ocasiones, yo vivo en Guayaquil y yo estoy en el bus y voy de trabajo a dale, la casa. no te Entonces, preocupes. por la situación hay motivos en los que no puedo sacar el celular. Chévere, ahí nada más que estés atenta cuando tomo lista, nada más. Perfecto, te agradezco. Y esta, gracias, Odar mismo. Y María, me imagino que es María Carmen Collarán. Sí, Lisen, buenas noches. Buenas Ingresé noches. atrasada, disculpe. No te preocupes, ahorita te pongo asistencia, ¿ok? Entonces, por favor, Gracias. no se olviden, en la plataforma eLearning eh, está pues dentro de la plataforma pues tenemos actividades para el día de hoy. ¿Sí? Hay una actividad de unir con líneas, que es la parte lúdica que necesito que trabajen para seguir teniendo información contable. Y hay una investigación, un trabajo que tienen que cargarlo, ¿sí? Hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, que quiero que lo revisen, ¿sí? Que lo investiguen, está dentro de la plataforma, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos actividades, la de unir con líneas de contabilidad general, que se está abierto hasta hoy, hasta las 11, hasta las 12 de la noche, ¿sí? Para que lo puedan realizar, un ejercicio lúdico. Asimismo, terminan de realizar el unir con líneas y les sale un resultado. Ese resultado lo cargan a la plataforma en la parte de carga. Y luego realizan pues una consulta de temas específicos que vamos a estar revisando esta semana y que quiero que los tengan, que lo consulten y que lo tengan porque vamos a ir haciendo, vamos a ir charlando. Recuerden que este es un foro de discusión, así que vamos a tener diferentes tipos de conceptos que quiero que realicen. Definición de cuentas contables, partes de la cuenta, clasificación de las cuentas, los tecnicismos contables, plan de cuentas y la codificación. Todo eso estaremos hablando esta semana y pues, necesito que lo consulten y que tengan pues un criterio para poder conversar dentro de la clase. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, por favor, el día de hoy, parte asincrónica, realizar el unir con líneas y cargarlo hoy hasta las 12 de la noche. Y la parte de la consulta, que es hasta el día de mañana, que pueden cargarlo hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, previo a entrar a clases, hasta esa hora pueden cargarlo sobre la consulta de los temas que están en la plataforma, ¿ok? No sé si tienen preguntas, dudas. Yo no, licencia, claro. Licenciado, le iba Cuéntame. a preguntar acerca del acerca del video que nos hizo ver. Ujú. Está muy distinto con lo que nos explicó en la clase y solamente era para ver, ¿no? Sí, 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 es complementario. Lo que pasa es que vamos a ir viendo de a poco. Es un video, pues obviamente que tiene una extensión un poquito más larga de la información que vamos a ir revisando. Pues vamos a ir viendo ya dentro de la materia que tenemos ciertos conceptos que están dentro del video y que los vamos a ir complementando a pasar el tiempo, ¿no? Si por ahí te queda alguna duda, pues lo vamos trabajando ya cuando entremos de esos conceptos, ¿ok? Porque, porque ahí usted estaba diciendo que la contabilidad es un arte. Entonces, en el video Ujú. decía que la contabilidad es la ciencia que nos enseña normas. No, no es definida todavía como Ujú. no es definida como una ciencia, ¿sí? ¿Cómo es? Se busca apoyo de diferentes ciencias, porque nace de las ciencias económicas, por eso hablan que aporta como una ciencia, porque nace de las ciencias económicas, se apoya en las ciencias administrativas y en las ciencias financieras únicamente. Entonces, la técnica y el arte de la contabilidad es porque es una herramienta que sirve justamente para asentar las ciencias madres de toda la administración y de las finanzas, que es la economía. Sí, es por eso que estamos topando esa conceptualización, inclusive forma parte de las funciones específicas de la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nace de ahí la contabilidad, del manejo de los recursos económicos, ¿sí? Y es por eso que la ciencia madre de la contabilidad es la economía, ¿no? Nada más para ir complementando eso y pues obviamente es un concepto que está pues mucho más arraigado desde esa instancia, ¿no? Un poco más de asentarnos en el tema de que son ciencias de apoyo, se recoge de todas las ciencias, de las estadísticas, de las económicas, de las ciencias administrativas y de las ciencias financieras. Y es por eso que de ahí nace la contabilidad, ¿ok? Sí, básicamente es por ahí el tema de lo que hablan sobre la ciencia.
Pero bueno, con todo hemos de ir complementando los aspectos de los videos. Asimismo, pues hemos de ir discutiendo, hemos de ir haciendo pues un criterio de discusión dentro de este foro, ¿sí? Para ir complementando conceptos y sobre todo pues la parte ya técnica de la contabilidad, que es el desarrollo de los procesos contables. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos parte asincrónica, por favor, les dejo para su parte asincrónica el día de hoy. No se olviden de hacer en la plataforma, pues el unir con líneas y realizar el trabajo de investigación para mañana discutirlo dentro de la clase, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, nos estamos Listo, mirando el listo. día de mañana, por favor. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.